Vale, pues venga, vamos a empezar. Y bueno, pues bienvenidos a todos a este mundo de los aceites esenciales. Y como decía, pues espero que os guste tanto como a mí porque es un mundo que me fascina, ¿no? Este curso se llama Aceites Esenciales Terapéuticos porque, como vamos a ver a lo largo del tiempo que le vamos a dedicar, no todos los aceites esenciales valen, ni todos los aceites esenciales son específicos para todo, y entonces hay que cribar, ¿no? En primer lugar, quisiera explicar por qué no se llama, por qué no he querido llamar a este curso aromaterapia. La definición de aromaterapia es el uso de los aceites esenciales con el objetivo de mantener el equilibrio de la mente, el cuerpo y el espíritu. Pero ¿qué ocurre? Que hoy en día el término aromaterapia se ha deformado mucho y me vais a perdonar la palabra, pero a día de hoy la palabra aromaterapia se ha prostituido bastante. De tal forma que nosotros cuando vamos a un supermercado y compramos o vemos un champú y pone aromaterapia, cuando nosotros le damos la vuelta y leemos esa etiqueta, pues lo último que encontramos son aceites esenciales. Entonces sí, tiene aroma porque huele, pero prácticamente, y en el mejor caso, en el mejor de los casos, tiene algo de aceites esenciales, pero en la gran mayoría no tiene nada. Entonces, claro, esa palabra se ha deformado. Hasta tal punto que cuando hablamos de terapias y cuando hablamos de aceites esenciales aplicados a la terapéutica y al desequilibrio de la salud, pues tenemos que discernir, tenemos que separar lo que es estos aromas sintéticos de lo que realmente son los aceites esenciales extraídos de las plantas, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cosas que yo quería dejar clara. Y bueno, vamos a ver que la aromaterapia no es algo nuevo, no está de moda, no es algo que haya salido ahora de hace poco. Entonces, para ello vamos a hacer un pequeño recorrido en la historia y vamos a ver cómo a lo largo de la historia de la humanidad el uso de los aceites esenciales ha evolucionado muchísimo. Los principios siguen siendo los mismos porque las plantas medicinales nos acompañan desde la antigüedad y la forma de usarlos prácticamente es la misma. Lo que sí que es verdad que a día de hoy contamos con tecnología y con apoyo científico que nos avalan estos beneficios, ¿no? de los aceites esenciales. De tal forma que a lo largo de toda la humanidad han estado presentes en las civilizaciones. Se usaban en la alimentación, se usaban en los cultos religiosos, cuando dos personas contraían noviazgo o incluso en servicios funerarios y por supuesto en toda la terapéutica, ¿no? Cuando alguien perdía la homeostasis, el estado de equilibrio del cuerpo, pues empleaban estos aceites esenciales, pero vamos, con total seguridad. Entonces nos remontamos, el primer dato que nosotros tenemos en esta humanidad fue hace 60.000 años, antes de Cristo. Esto desmonta totalmente el mito de que los aceites esenciales son una moda, porque ya el hombre del Nardental, en la era del Paleolítico, ya usaban la herbolaria, o sea, diferenciaban lo que son las plantas medicinales de las plantas aromáticas y ya con un uso tenían ya un fin. Entonces, en este dato está en Zagros, que está en el actual Irak, y se encontraron en esas cuevas que aparecen en la imagen un complejo funerario llamado Shanidar IV, los cuales encontraron cadáveres o restos de cadáveres humanos sobre hojas de ciprés. El ciprés es una planta medicinal y aromática muy poderosa que ya se usaba en esta época. Es más, nosotros si estudiamos un poquito la cultura de esta tierra, vemos que hoy en día se sigue usando en sus ritos funerarios unas plantas que son de color, son azules y amarillas. Esto nos indica que era en el momento de la muerte, en el momento en el que hacían el ritual funerario y usaban el ciprés, en este caso, que es el que nos vamos a fijar nosotros, ¿no? Como aceite esencial.
Al final del dossier tenéis la clasificación de los aceites esenciales. Si se mira el ciprés, vais a ver que el ciprés es el aceite del flujo y el movimiento, es el dejar ir. Todo lo que sea flujo y movimiento, a nivel de terapéutica, nos va a recordar lo que es la circulación, lo que es el dejar ir. O sea, ahora tiene más sentido pensar que el por qué usaban este ciprés en los complejos funerarios es el dejar ir, el dejar fluir, el adaptarse, ¿no? El no control, digamos, ¿no? Una cosa tiene que pasar y hay que dejarla fluir. Cuando yo estudiaba ingeniería agrícola, tenía una asignatura que se llamaba diseño de jardines. En esta asignatura nos enseñaban dónde se plantaban los cipreses. Los cipreses se plantan en los cementerios. Y la razón de ser de plantar estos árboles en el cementerio es porque cuando tú entras en el jardín, tú no solo es qué bonito es, sino la emoción que nosotros tenemos al entrar en ese jardín. Cuando tú te encuentras un ciprés, lo que te está invitando es a elevar la vista. Tú vas andando y estás mirando de forma horizontal, pero tú cuando te encuentras un ciprés, te invita a elevar la vista, ¿no? Y a mirar al cielo, ¿no? Pues ese es el sentido del ciprés. Entonces, bueno, nos quedamos con esto, con que hace 60.000 años antes de Cristo ya hubo una intención y un uso de la herbolaria con plantas aromáticas, ¿no? Con una intención. Vamos a avanzar un poquito más en la historia y nos vamos a Mesopotamia. Mesopotamia, cuna de la civilización, también ubicada en el actual Irak, nos dejaron bastantes legados, ¿no? Entre ellos la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme son unos escritos con unas letras muy específicas, con forma de cuña, en el cual ya se registraban el uso de los aceites esenciales en esta época, ¿no? Bueno, el código Hammurabi también es algo muy importante que nos dejaron los mesopotámicos, que, que fueron como unas leyes establecidas a nivel de la sociedad como muy actualizadas, ¿no? O sea, realmente tenían un gran conocimiento de la sociedad y del entorno, ¿no? Bueno, fueron grandes pensadores, inventores, matemáticos, gente realmente bastante sabia, ¿no? En esta época se sabe que usaban la resina de incienso por sus efectos espirituales. Vamos a ver también los efectos que tiene el incienso sobre la salud. Y se preocuparon muchísimo de aromatizar los espacios, específicamente los espacios sagrados, ¿no? Los que ellos consideraban de culto. Y se preocupaban bastante, ¿no? Porque elegían muchísimo el incienso para purificar el alma. Entonces, bueno, identificamos esta época de Mesopotamia como la cuna de los aromatizantes ambientales, nada que ver como nosotros ambientamos nuestras casas hoy en día, ¿no? Con productos sintéticos y todo, pues ellos lo hacían con aromatizantes naturales de plantas medicinales y con un fin espiritual, ¿no? Destaco también el Valle del Indo, que es una zona específica que abarca lo que es Afganistán, Pakistán y la India, y es la cuna de lo que sería la medicina ayurveda, muy amplia, ¿no? Que hoy en día está muy vigente en la terapéutica. Ayurveda significa la vida es conocimiento y ellos entendían el universo como un todo. O sea, ellos no concebían curar al cuerpo sin curar la mente y curar el espíritu, ¿no? Al fin y al cabo, trataban al hombre como un todo, ¿vale? No me vale que tú me cures un síntoma si no estás atendiendo a una emoción, a un pensamiento reiterativo, a lo mejor una preocupación y luego un estado del espíritu desequilibrado, ¿no? Era como, tenían que tratarlo como un todo. Ellos creían y de hecho se estudia así en medicina ayurveda, que las plantas contienen la energía del cosmos, la energía del todo, y en ellas son en las que se apoyan para restablecer el equilibrio. En esta zona se encontraron vasijas de terracota
que usaban a modo de lo que sería el alambique. En esta época todavía no existe lo que son los aceites esenciales en sí, tal cual como los conocemos hoy. Pero tengo que explicar, quiero que entendáis que los aceites esenciales no es, los aceites esenciales están dentro de la planta. Entonces, al usar la planta estás usando el aceite esencial. Lo que sí es verdad que hoy en día contamos con aceites esenciales mucho más potentes por la forma de extracción. Pero todavía no se había inventado el alambique. Lo que ellos hacían era meter los aceites, las plantas aromáticas en vasijas de terracota y pues a lo mejor le echaban una grasa o le echaban un medio en el cual el aceite esencial de la planta salía y era ese medio el que ellos usaban, ya fuera otro aceite, una grasa animal o lo que fuese, ¿no? De esta época también destaco el libro de los Vedas, ¿no? Si conocéis un poquito a los Vedas, fueron unos sabios que canalizaron unos conocimientos y plasmaron ese conocimiento espiritual y del más a nivel de canalización en unos libros. Esos libros se recogen, se tiene constancia hoy y en ellos se recogieron, vamos, se tiene constancia de más de 700 plantas recogidas y de sustancias y entre ellas, que son los que a nosotros nos conciernen en este curso, pues ya tenían uso del jengibre, del sándalo, de la mirra, de la canela, del cilantro. O sea, ya en aquella época ya tenían conocimiento de las propiedades de estas plantas. Bueno, la medicina china, ¿qué no decir de la medicina china, ¿no? Grandes conocedores de la herbolaria. Aquí destaco dos emperadores, el emperador amarillo, Guandi, que escribió el Tratado de Medicina Interna, en el cual hizo como una recopilación de las causas de las enfermedades y de cómo reequilibrar la salud de estas enfermedades con plantas. O sea, eso fue realmente un avance bastante importante en la medicina porque ya se hablaba de enfermedades específicas, de la causa de esa enfermedad, que no es poco porque incluso hoy en día muchas veces no atendemos al origen de la enfermedad. Y entonces conectaban, ¿no?, la causa de esa enfermedad y ciertas plantas para equilibrar esa salud, ¿no? Sin embargo, es más conocido incluso el emperador rojo, su hermano, Sheldon, que identificó y clasificó las plantas entre medicinales y venenosas. Eso supuso también un avance muy importante en la medicina, porque al clasificar las plantas que son medicinales de las que son venenosas, ya te está haciendo una distinción en las que pueden ser útiles, ¿no?, en la terapéutica. Y esto supuso además, tras todos los conocimientos que adquirió el emperador rojo, Shenon, pues todo lo que es avances en la agricultura, porque ya hubo una intención clara a la hora de cultivar, ¿no?, ciertas plantas. Es considerado el padre de la fitomedicina hoy en día y es propulsor de la trofoterapia. La trofoterapia es usar la energía de los alimentos con un fin terapéutico. O sea, ya hay una intención clara de cómo usar las plantas, incluso para alimentarte e identificar la energía que te produce esas plantas para recuperar tu salud. Se fueron avances realmente muy importantes. Hay conocimiento, hay datos que nos llegan de aquella época en los cuales se usaban aceites esenciales en la medicina china para recuperar la salud. Y ellos lo hacían, pues, los que conocéis medicina china, pues conocéis pues, diferentes técnicas, ¿no? La acupuntura y todo. Pues ellos se apoyaban en los aceites esenciales a la hora también de puntuar y de usar sus diferentes técnicas, ¿no? Bueno, en Chipre hubo un grandísimo interés también por aromatizar los espacios, al igual que los mesopotámicos, y fueron realmente perfumistas muy, muy interesantes, ¿no? De hecho, aquí en esta época, en Chipre,
Hubo un antes y un después en la cuestión de los aceites esenciales. ¿Por qué? Porque ellos descubrieron la hidrodestilación, que es una manera muy rudimentaria de extraer los aceites esenciales de las plantas a través del agua. O sea, en este momento es cuando a nivel de civilización, porque en esta época todavía el concepto de comunidad era muy íntegro y muy unido, ¿no? No hay una persona que destaque, sino que es la comunidad entera la que destaca, pues descubrieron lo que es, inventaron lo que es la hidrodestilación, que consiste en hacer pasar agua caliente a través de la planta aromática y de una forma muy rudimentaria y muy primitiva, pues hacían caer ese agua, ese vapor de agua y recogían ese aceite esencial, que era el que luego usaban para la terapéutica. Bueno, Egipto. Egipto eran grandísimos conocedores también de la herbolaria y de los aceites. Se puede decir que los egipcios, a nivel de remedios de ungüentos y de extractos de plantas, de resina, eran como los más conocedores, los que más a lo largo de la historia nos han dejado más legado. Y existe un papiro, un escrito, el papiro de Ebens, que recoge una serie de plantas y tratamientos tanto para el cuerpo físico como para el cuerpo mental. Fijaos también aquí el avance en cuestión de terapéutica, porque ya no solo trata el cuerpo físico, sino que también el mental, atendía mucho a lo que es la salud mental, porque observaron que las plantas aromáticas y medicinales repercutían muchísimo en la salud mental, ¿no? En las enfermedades mentales. En este papiro de Evers se recogen más de 800 remedios de ungüentos, aceites, extractos de plantas, de resinas y explican cómo extraerlos de las plantas medicinales y aromáticas, ¿no? Entonces, muy importante. Usaban resinas, madera, flores para ritos religiosos, medicina. Tenían un avance brutal en cosmética. Quien no conoce, ¿no? La belleza de que se popularizó de Cleopatra, que realmente dicen que en sí la mujer no era tan bella, sino como la energía que emanaba, ¿no? Y esta energía que emanaba Cleopatra era por todo el uso de los aceites esenciales, de los extractos, de los ungüentos, de todo el conocimiento que tenía de las plantas, ¿no? De aprovechar esta energía de las plantas, ¿no? Para su belleza, ¿no? Para su estado energético. Un dato importante que se tiene hoy en día fue descubierto en 1922 por Howard Carter, que fue la tumba de Tutankamón, y en él se encontraron, en estas tumbas se encontraron vasijas de alabastro con aceites esenciales. Y fijaos que estaban ordenados estos aceites esenciales al lado del oro, de todas las riquezas que tenían las tumbas. De tal forma que se entiende que el valor que tenían estos aceites esenciales tenían el mismo valor que el oro. Todas las riquezas, todas las joyas con las que se enterró y se momificó a Tutankamón, pues los aceites esenciales formaban parte de esta riqueza, ¿no? Tenían el mismo valor. De hecho, hoy en día se han usado estos aceites esenciales, se han puesto en práctica y ha resultado ser efectivo. O sea, fijaros que estamos hablando de 1500 antes de Cristo y se han usado hoy en día esos aceites esenciales y han sido efectivos. Con lo cual, esto nos dice que los aceites esenciales no caducan, no hay una caducidad, ¿no? Hombre, hoy en día a nivel de legislación están obligadas las marcas a poner una fecha de caducidad. Pero en sí los aceites esenciales nosotros podemos tener un botiquín natural en casa, que siempre vamos a disponer de él y no es el típico de, bueno, este tratamiento no sé para qué lo compré y lo tengo que tirar, ¿no? Nos va a ser siempre útil. Un dato también curioso de los egipcios es que usaban los aceites esenciales no solo para las personas de un alto grado social, sino que incluso los campesinos usaban estos aceites y estos extractos de plantas
Si os fijáis en la imagen, estas mujeres llevan en la cabeza como un cono que se elaboraba con grasa animal, se hacía como una pelota de grasa, se lo colocaban en la cabeza y eso se disolvía con aceites esenciales, generalmente era de mirra. Se lo ponían en la cabeza, entonces cuando iban a trabajar al campo, con el sudor y el calor, esta grasa se iba deshaciendo y les caía en el cuerpo y ellos pues mismamente se lo iban untando. La mirra tenía doble efecto. Uno era repelente de insectos y el otro era para protector solar. Entonces usaban la mirra unido con una grasa para protegerse del sol y repeler los insectos, ¿no? Hay un perfume que usaban los egipcios que se llama kifi, que hoy en día todavía se conoce y pasó incluso a la civilización griega, que vamos a ver ahora un poco más adelante. Y este kifi tenía grandísimas propiedades terapéuticas porque no lo usaban solo de perfume, sino que el propio perfume ya era una terapia en sí. Las propiedades de este kifi era antiséptico, muy importante en aquella época por las condiciones de higiene en las que vivían, era un antídoto, era un bálsamo suavizante, rejuvenecedor, calmante nervioso y lo usaba mucho para problemas de insomnio, problemas de alteraciones del sueño. Entre sus ingredientes, que hoy en día también se hacen incluso talleres para practicar el kifi y ver sus beneficios, está el cálamo, la acacia, canela, menta, citronela, el pistache, el junípero, la acacia, el cípero, la madera del cedro, el incienso, la mirra, incluso le echaban pasas. O sea, era una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Tenía muchísimo conocimiento en cuestión de ungüentos, de remedios. Y ahora vamos a ver más adelante cómo este kifi también lo recogieron los griegos. Bueno, los árabes. ¿Qué decir de los árabes, no? Conocedores grandes también de la terapéutica de los aceites esenciales. Ellos tenían el incienso como el aceite más altivo, ¿no? El de mayor producción comercial, de hecho, de tal forma que cuando establecían rutas comerciales, la propia ruta se llamaba la ruta del incienso. Fíjate, era la importancia que le daban a esta resina, ¿no? Ellos eran grandes productores de la resina de incienso y producían aceite de incienso y en estas rutas de comercio que llegaban desde Omán hasta lo que sería hoy Jordania, abarcaba 2.400 millas. Más adelante vemos cómo esta ruta se amplía porque se hizo tan importante que llegaba desde África, desde lo que sería Egipto, pasaba por Arabia y llegaba hasta la India. Hoy en día, si miramos a nivel elevado lo que es el terreno que tenía la ruta del incienso a nivel de metros de distancia, se ve perfectamente marcado lo que es la ruta en el terreno, ¿no? Y esto es por tantas veces que se hacía esa ruta. Y vamos a ver más adelante también la importancia de esta ruta a nivel de expansión de los aceites esenciales en Europa. Bueno, ¿qué es lo que se comercializaba en esta ruta? Generalmente era oro, incienso y mirra. Era lo que más se comercializaba. El incienso, tanto como la mirra, tenían un valor económico bastante elevado, porque tener en cuenta que en aquella época las infecciones por tema de higiene y todo lo que es la curación de heridas, de enfermos y tal, pues era lo que ellos recurrían, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo vas a dar más valor a lo económico que a la salud, ¿no? Entonces estaban en el mismo nivel. Entonces, el interés que tenían en el incienso y en la mirra eran por las propiedades de sanación de enfermos, de heridas, incluso de heridas abiertas, en perfumería, pero en perfumería entender que no es la perfumería que hoy entendemos de me he hecho esto porque quiero oler bien,
Es una perfumería en el sentido de que tú te aplicabas un aceite esencial, te aplicabas un ungüento, no solo para oler, sino para trabajar ese aroma a lo largo del día, ¿no? Incluso los perfumes se ponen en el tobillo, en los tobillos del pie, para que a lo largo del día ese aroma lo vayas trabajando, ¿no? Entonces no es el fin oler bien, que también, porque produce un cierto bienestar, pero es la terapéutica que hay detrás, ¿no? Usaban además, como no, en ceremonias religiosas, por el elevado nivel espiritual que tienen el incienso y la mirra, y como moneda de cambio. Ellos no solo tenían el oro como moneda de cambio para comercializar, sino que lo usaban también el incienso y la mirra. Más tarde, sí, esta ruta se hizo grandísima, se hizo mucho más larga y los comerciantes debían parar en lugares específicos y así es como llegan a Tierra Santa. Lo vamos a ver en las siguientes pantallas. Bueno, Grecia. Grecia, avanzamos un poquito más en la historia, nos paramos en la civilización griega porque eran usados los aceites esenciales de forma cotidiana. Las plantas aromáticas y medicinales son productos de intervención de los dioses que eran considerados sagrados, ¿no? Las plantas aromáticas. Entonces eran como no solo trabajar el cuerpo, sino trabajar la espiritualidad. De la civilización griega nos quedamos con Hipócrates de Cos, padre de la medicina moderna y que de tanto se podría hablar de este hombre, pero lo que nosotros nos concibe es que recopiló gran cantidad de plantas medicinales y sus propiedades tanto de los egipcios como de los pueblos vecinos, aportando sus propios estudios. Recordáis que el kifi que elaboraban los egipcios fueron recogidos por los griegos, pues Hipócrates de Cros lo tiene recogido también en su bibliografía. ¿Qué destacar de Hipócrates? Lo que innovó Hipócrates y lo que aportó a la aromaterapia fue que en sus terapias físicas, porque Hipócrates siempre curaba, siempre sanaba a sus pacientes primero con la alimentación y luego con sus tratamientos de plantas aromáticas. Entonces, la novedad que incorporó Hipócrates fue que se apoyó en los tratamientos de masajes junto con infusiones y la ingesta de plantas aromáticas. Entonces, él nos dice, el camino hacia la salud es sumergirse en una tina con una infusión aromática y dar masajes con las esencias a diario. Es decir, él consideraba el estado de salud, el mantener y el equilibrar la salud en el que todos los días dieras o recibieras un masaje con las esencias, los aceites esenciales, y el sumergirte en una tina, en un baño, con una infusión aromática. Y ahora ya veremos por qué más adelante, en qué repercusión tiene en el cuerpo todo esto, ¿no? Pero vamos a quedarnos con esos datos. Vamos a avanzar un poquito más y nos vamos a Roma. Roma tenía una verdadera obsesión por los espacios aromatizados, ¿no? Son muy conocidos los baños públicos romanos, en los cuales se compartía tanto, ¿no? E incluso en las casas de las personas que tenían un alto grado social, tenían una especie de baño, ¿no? Los pudientes, ¿no? Los que podían tenerlo en sus casas, en los cuales tenían como prioridad, y yo diría que obsesión, tener todos los espacios muy aromatizados y lo usaban muchísimo porque eran conocedores de la importancia de la higiene personal. O sea, no era un capricho, era algo más físico, quizás los romanos, pero también era muy espiritual. Entonces, en esta época vivió Pedacio Discónides, que fue militar, médico militar de Nerón. Fue un gran farmacólogo y botánico, en el sentido de que recaudó toda la información que tuvo a su alrededor sobre la curación del cuerpo físico y el cuerpo emocional a través de la herbolaria, porque relacionó lo que son por primera vez la sintomatología de lo que es una enfermedad con las propiedades de las plantas, ¿no?
Entonces escribió un libro que se llama De materia médica, que hoy en día todavía está, y en el que recopiló más de 500 plantas y 1000 medicinas botánicas con el efecto que tenían sobre el cuerpo. Y este libro es referente para los próximos 12 siglos. Y fijaos la importancia, ¿no? que tenía. De Discórides nos quedamos que relacionó sintomatología con la aplicación o sea, el efecto que tenían las plantas aromáticas sobre el cuerpo. Muy importante. Bueno, llegamos a Tierra Santa. Tierra Santa realmente no es un momento en sí de la historia, sino que es más bien un lugar por los cuales pasaba la ruta del incienso, y es un territorio geográfico en los cuales se describe tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Circulaban pues grandísima variedad de especias y resinas, nardo, mirra, incienso. El nardo es también un aceite esencial que se usa muchísimo cuando una persona tiene un momento en su vida en el que requiere de un gran cambio. Hoy en día, bueno, hoy en día no se usa tanto, pero sí que hay momentos en los que aún sí se sigue empleando, ¿no? Como ritual. Pero daos cuenta que el nardo es un aceite esencial que se usa en los momentos en los que tu vida en un momento determinado va a cambiar, va a dar un giro. Entonces se usa mucho, por ejemplo, los que van a ser sacerdotes, que es un cambio muy radical en su vida, ¿no? A partir de ese momento pues van a ser sacerdotes, van a llevar una vida dedicada a lo espiritual y muy diferente, ¿no? Entonces, en el ritual se usaba mucho el nardo. El nardo también se usó cuando Jesús estaba en la cruz, se le ungió el nardo en los pies en el momento en el que le dieron le tiraron la lanza, ¿no? Ya en el momento de morir. Porque el nardo no se interpreta como una muerte en sí, sino un cambio. La muerte va mucho más allá, ¿no? Bueno, los santos óleos, muy conocidos de Tierra Santa, eran una unción que daba apertura a una nueva etapa, ¿no? Un poco lo que comentaba del nardo. Lo que pasa es que usaban además pues acacia, hisopo, gálbano, canela, gálamo, incienso y mirra, ¿no? Entonces se hacía todo mezclado con una base vegetal y se aplicaba en personas pues eso, que van a dar un cambio muy importante en su vida, o incluso personas que están a punto de morir, ¿no? Yo tengo constancia del uso de nardo en personas al borde de la muerte que han tenido una muerte bastante serena, ¿no? Bueno, y como no, ¿no? En Tierra Santa no podíamos dejar de mencionar cuando nace Maestro Jesús, que es visitado por los sabios de Oriente y le entregaron oro, incienso y mirra por sus propiedades antisépticas y espirituales y, como no, pues el oro económicas, ¿no? O sea, estaban, como decía antes, en el mismo valor. El mismo valor económico tenía el oro que el incienso y la mirra. Bueno, los persas, aquí ya sí que hay un antes y un después en cuestión de la aromaterapia, y es con este médico, Avicena. Avicena escribió varios libros sobre el efecto de las plantas medicinales sobre el cuerpo, y resulta que fue el primero que inventó un artefacto que sirvió como primer destilador por arrastre de vapor. Aquí sí que nacen los aceites esenciales tal cual, no tal cual, pero sí como los conocemos hoy, muy, muy separados de lo que es una dilución, o digamos que, a pesar de ser un artefacto bastante rudimentario, obtenemos un aceite esencial más íntegro, ¿vale? Entonces, gracias a este artefacto, este primer destilador que inventó Avicena, Persa se convirtió en el gran productor de aceites esenciales de la época. O sea, era el referente mundial, ¿no? De tal forma que consiguió extraer el aceite esencial de rosa de Damasco. ¿Por qué es tan importante este evento? Porque la rosa de Damasco es el aceite esencial que tiene la vibración más alta. Si
nosotros cuando estamos sanos vibramos con una vibración de 62, 65 megahercios, la rosa de Damasco está vibrando a 320. O sea, imaginar una persona enferma o con una deficiencia emocional, un desequilibrio y tal, al que se le aplica una rosa de Damasco, eh, el subidón, ¿no? de vibración que recibe. O sea, ahí hay algo muy importante. De hecho, el aceite esencial de rosa no es fácil de extraer y gracias a este primer destilador de Avicena, pues se consiguió extraer, además de bastante calidad, ¿no? Bueno, aquí hay una monja que es muy interesante de leer su historia, fue una abadesa benedictina que fundó su propio convento. En este convento lo que hizo fue cultivar las plantas aromáticas, generalmente lavanda, y le venía mucha gente a curarse a su convento. Y entonces ella curaba con las plantas aromáticas, con las destilaciones que ella misma hacía de estas plantas aromáticas y con los cantos gregorianos. Entonces, lo mismo, te hacía destilaciones enfocadas a un sistema, a un equilibrio, o sea, volver al equilibrio de alguna alteración del sistema nervioso, como a lo mejor usaba un aceite esencial para eliminar piojos, o sea, que también es importante, ¿no? En la higiene. Pues escribió el libro de las causas y los remedios de las enfermedades, donde describe muchísimas plantas medicinales. Escribió un libro que se llama Física y en el que se recogen las descripciones de estas plantas, de estas investigaciones que ella misma hacía de sus cultivos y de lo que luego obtenía en su terapéutica, ¿no? Cuando ella aplicaba estas plantas y estas destilaciones a sus pacientes, pues todos esos efectos los recogía en sus libros, ¿no? Y es muy interesante. Se acompañaba de los cantos gregorianos para recuperar esa vibración, ¿no? de la salud. Y bueno, conocidísima también a Santa Bergarda por introducir el lúpulo en la vida de la cerveza, ¿no? Que quizá es de lo que más por lo que más se conoce hoy en día y realmente, pues bueno, pues a nivel terapéutico, pues no es lo más importante que hizo. Es muy interesante su vida, así yo os invito a que leáis un poquito de ella porque es muy interesante. Bueno, llegamos a Europa. Muy importante. Es el momento de las cruzadas. Las cruzadas, eh, daos cuenta de que hubo muchísimos viajes durante las cruzadas por los soldados, ¿no? De la Iglesia Católica y las luchas que tenían con los árabes, ¿no? Entonces atravesaban esa ruta del incienso que hablábamos antes y cuando volvían a Europa, a sus casas, pues traían regalos a sus familias, traían esencias, aguas aromáticas y eso gustó mucho en Europa porque estas personas, estos soldados que traían estos presentes, estos regalos, pues los europeos no lo conocían, no conocían el incienso, no conocían la mirra, no conocían todos estas esencias aromáticas. Y tuvo mucha repercusión en Europa, de tal forma que los boticarios europeos comenzaron a intentar imitarlos, ¿no? Intentaban elaborarlos para la venta porque tenía una gran demanda. Pero ¿qué ocurre? Que no fue hasta la peste negra del siglo XIV, en el que se perdió gran parte de la población, y estas esencias sí fueron valoradas en Europa por fin como por sus propiedades terapéuticas, ¿no? Entonces hay una mezcla que se recoge de esta época que hoy en día se usa mucho, yo la uso muchísimo, y es el aceite de buen samaritano o el aceite de ratero, y os explico por qué. Durante la peste existieran gente que se aprovechaba, ¿no? de la situación, eran unos oportunistas. Y hubo un grupo de personas, creo que eran 3 o 4 personas, que se introducían entre las casas de personas que estaban enfermos de peste, incluso entre los cadáveres de la peste, para robarles sus pertenencias. Pero estas personas no se contagiaban de la enfermedad y eso llamó mucho la atención.
Entonces, cuando fueron capturados y presentados ante el juez, los pusieron ante el juez y el juez les dijo, si me contáis por qué vosotros no os contagiáis, os libro de la pena. Entonces resulta que ellos contaron que eran perfumistas. Eran 3 o 4 perfumistas que lo que hacían era echarse en las máscaras que tenían ellos, que usaban ellos, pues se usaban 5 aceites esenciales. Y esos aceites eran el limón, el romero, el eucalipto, el clavo y la canela, que los juntaban y los ponían en las máscaras. Hoy en día esa mezcla se usa como defensa inmunitaria y se usa muchísimo, ¿no? Sobre todo ahora en invierno con los resfriados y con la bajada de defensas, ¿no? Actualmente, en 1997, bastante actual, se realizaron en la Universidad de Utah estudios de esta mezcla. Cogieron esta mezcla, la hicieron y a nivel científico pues vieron la efectividad que tenía era del 99,96% contra bacterias y numerosos virus. Fijaros la efectividad que tenía y esta mezcla, ¿no? Bueno, que tiene esta mezcla y que hoy en día se usa incluso para higienizar, básicamente, incluso se ingiere, se toma. Bueno, Alemania. De Alemania y Suiza me quiero quedar con 2 momentos, dos personajes más bien. Uno es Hieronymus de Brunwitz de Alemania, que desarrolló diferentes métodos y aparatos para la destilación. Este hombre siguió investigando y desarrollando y perfeccionando lo que es el artefacto para destilar las plantas aromáticas, con el objetivo de curar diferentes enfermedades de la época. El libro que escribió, Liber de Arte Destillandi, es el libro del arte de la destilación, supuso un avance muy importante en la industria, ya no solo por los aceites esenciales, sino por las bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces supuso también un avance a nivel comercial, a nivel de resplandor económico. Pero yo casi que me quedo más con Paracelso, ¿no? Bueno, qué no decir de Paracelso, ¿no? El brillante médico, cirujano y alquimista, que escribió el gran libro de la cirugía. Y la novedad de Paracelso fue que no solo se trabajaba sobre el proceso patológico, o sea, no solo miraba lo que es la sintomatología del enfermo, sino que miraba más allá. O sea, él no que recogía los protocolos y aplicaba protocolos, ¿no? Sino que quiso ver cuál fuera el origen de la enfermedad, ¿no? Entonces se puso a trabajar sobre cómo es ese proceso patológico, ¿no? Cómo es ese inicio de la enfermedad, ¿no? Esto asentó las bases de la medicina actual, bueno, asentó las bases de la medicina actual y logró separar los componentes de las plantas. Eso es un momento muy importante porque Paracelso se dio cuenta que eran los componentes de las plantas aromáticas los responsables de la curación de los enfermos. Entonces, claro, fue un avance, ¿no? Fue un avance en aquella época porque eran componentes naturales, pero fue un arma de doble filo en el sentido de que la industria lo que hizo fue imitar estos componentes de las plantas responsables de la sanación para hacerlo sintético y químico, ¿no? Entonces, claro, de ahí nació, sí, la farmacología moderna. Ahí está el antes y el después, ¿no? De lo que es el descubrimiento de los componentes de la planta. Otra cosa importante que nos quedamos con Paracelso es que, por supuesto, lo más conocido es nada es veneno, todo es veneno. La diferencia está en la dosis, ¿no? Hasta qué punto un aceite esencial puede ser veneno y hasta qué punto un aceite esencial es curativo, ¿no? Nos acordamos de cuando hablaba de la medicina china, ¿no? El emperador rojo que clasificó plantas medicinales y plantas venenosas, ¿no? Pues un poco esa es la idea, hasta qué punto una cosa es venenosa y hasta qué punto una cosa es medicinal. Bueno,
ya estamos en la actualidad, en este momento en el siglo XIX, con Chambelán, se vive un antes y un después en cuanto a la investigación de los componentes de los aceites esenciales, porque fue este bacteriólogo quien identificó algunos de los aceites esenciales con la propiedad que tenían de combatir microorganismos. De hecho, él lo que investigó mucho a nivel científico fue la fiebre amarilla, de tal forma que puso en evidencia a la comunidad científica al enfocarse en la producción de estos compuestos naturales en lugar de componentes sintéticos, ¿no? Si antes floreció la farmacología moderna en cuestión de que querían imitar los componentes naturales a nivel sintético y aplicarlo con una medicación, pues Chamberlain lo que hizo fue ver la efectividad de los compuestos naturales versus con los componentes sintéticos, ¿no? Es algo realmente muy importante en la historia. Bueno, Gattefossé es considerado el, el padre de la aromaterapia porque profesionalizó el proceso de extracción de los aceites esenciales. Él observó que el método de extracción de los aceites esenciales no era correcta, no era a través del proceso de destilación, se cometían, digamos, muchos errores, ¿no? Como que no se conseguía un aceite esencial puro, un aceite esencial íntegro, ¿no? Entonces, y además observó que los agricultores que cultivaban estos aceites esenciales vivían de una manera muy pobre, muy precaria, ¿no? Y eso repercutía en lo que es la calidad del aceite esencial. Es algo que hoy en día se debe tener muy en cuenta, ¿vale? La calidad del aceite esencial. A mí no me vale que yo tenga en mi jardín una planta de lavanda y de ahí extraiga un aceite esencial que, bueno, que va a oler bien, va a estar bien y tal, pero a nivel terapéutico no es correcto, porque esa planta no ha tenido las condiciones óptimas de cultivo, a nivel energético, por ejemplo, no me vale que ese cultivo trabaje en niños, ¿no? Con explotación infantil, por ejemplo, ¿no? Porque energéticamente ese aceite esencial lo va a cargar. Entonces, todo eso se tiene en cuenta. Gattefossé trabajó especialmente con la lavanda, el jazmín, la naranja y la menta. Y es muy interesante un evento que tuvo en su laboratorio porque sufrió una explosión y, y se quemó todo el brazo, ¿no? Y él cuenta, y os leo lo que él escribió, dice, en mi experiencia personal, después de una explosión en el laboratorio que me cubrió de sustancias que me causaron quemaduras y que apagué rodando por el césped, mis manos estaban completamente cubiertas por un tipo de gangrena gaseosa en rápido desarrollo. Con un solo enjuague con aceite esencial de lavanda, el tejido de gasificación se detuvo. De hecho, cuenta que en los próximos días, tras la quemadura, la recuperación fue asombrosa, ¿no? En ese momento de la explosión, pues no tenía otra cosa a mano que, una, que un contenedor lleno de aceites esencial de lavanda, que era el que él estaba trabajando en su laboratorio. Y lo único que se le ocurrió fue introducirse en el aceite de lavanda y observó cómo el proceso de quemadura y de destrucción se detuvo, ¿no? Entonces para él fue un evento muy importante. Bueno, después de Gattefossé, Jean Valnet fue un médico militar de la Segunda Guerra Mundial, asistía a los heridos en Indochina y bueno, era amigo de Gattefossé y de hecho fundó varias asociaciones y, y organizaciones, ¿no? En torno a los aceites esenciales, porque él aplica, cuando llegó un momento determinado, cuando él estaba am, atendiendo a los enfermos, pues se quedó sin antibióticos. Se agotaron los antibióticos y no podían, no tenía con qué aplicar a los heridos, ¿no? Y entonces él tenía, porque era conocedor de los aceites esenciales, y aplicó aceite esencial de romero y aceite esencial de melaleuca. La melaleuca es el árbol del té.
es la variedad de lo que es el árbol del té. Y lo empezó a aplicar a los heridos en heridas abiertas. Y observó que no solo que había una aceleración de la curación en cuanto a quemadura, no había proliferación de infección y además no producía la quemadura que producía el ácido carbónico, que era lo que usaban para la curación de las heridas, ¿no? Entonces fue un gran descubrimiento realmente. Tras la guerra, pues vuelve a Francia y se hace cirujano, siendo además el primer médico que utilizó los aceites esenciales como tratamiento psiquiátrico. Wagner, perdón. Wagner fundó varias organizaciones en las cuales se hizo un gran avance científico en cuestión de salud psiquiátrica, ¿no? Con la aplicación de los aceites esenciales. Y hoy en día es referente eh, para muchos terapeutas, ¿no? Que nos dedicamos a tratar con aceites esenciales y apoyar la salud, ¿no? La salud psiquiátrica y mental con los aceites esenciales. Eso lo vamos a ver más adelante, es muy interesante. En 1971 funda la Asociación de Estudios de Investigación en Aromaterapia y Fitoterapia y entre otros. ¿Con qué me quedaría con Balnet? Balnet me quedaría con la experiencia que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, pero que supo unir, ¿no? Esa ciencia con esas plantas aromáticas, con esa efectividad y esos beneficios de las plantas aromáticas, ¿no? Con el respaldo siempre de la ciencia, ¿no? Que yo creo que esa es la clave de todo esto, el poder unir la ciencia con la naturaleza, ¿no? Que no son enemigas, ¿no? Bueno, y una mujer, considerada la primera aromaterapeuta de la historia, se interesó por los estudios franceses sobre los aceites esenciales. En 1940 comenzó a usar los aceites integrados con técnicas de masaje, ¿no? Un poco con los conocimientos que nos proporcionaba Hipócrates, ¿no? Que integró los masajes con esencias aromáticas en su terapéutica. Pues esta mujer lo incorporó y observó que en sus pacientes tenían una mejora óptima en cuestión de enfermedades del sistema nervioso. Todo lo que es ansiedad, depresión, todo lo que es el sistema nervioso, el cerebro, y en cuestión de rejuvenecimiento, ¿no? Que eso tuvo también una repercusión a nivel cosmético y a nivel de la piel, ¿no? De las marcas de piel y todo esto. Porque realmente cuando tratamos con aceites esenciales, estamos trabajando con la vibración de los aceites. Entonces, al vibrar de una forma más alta, realmente emanamos más salud, emanamos más juventud, ¿no? Y eso fue también lo que descubrió esta mujer. Tal fue el éxito que tuvo esta mujer que abrió varias clínicas, tanto en Francia, en Suiza e Inglaterra, donde enseñaba además a usar los aceites esenciales en función del estado físico, mental y emocional del paciente. Entonces volvemos a tratar al paciente como un todo, ¿no? Como algo holístico, ¿no? Como algo integral. No me vale que voy a usar un aceite esencial para una sintomatología del cuerpo, pero no voy a atender a nivel mental en qué me está repercutiendo, ¿no? Hay que verlo como un todo, ¿no? Y esto es lo bonito de los aceites esenciales. Bueno, a día de hoy, este hombre aún vive, Robert Tisserand, tiene libros muy buenos, sobre todo es más conocido por la toxicología de los aceites esenciales. Recopiló en un libro, que además lo recomiendo que si os interesa el tema lo leáis, todo lo que son las dosis de los aceites esenciales y en qué momento se puede llegar a ser tóxico, ¿no? De los diferentes usos de los aceites esenciales y la toxicidad que se pueda tener. Este hombre, Robert Tisserand, lo que hizo fue retomar los estudios de Margarita
y los difundió por Reino Unido. Ahora vamos a ver las 3 escuelas que hoy en día se conocen de aromaterapia y qué repercusión tuvo este hombre al difundirlo por Reino Unido, ¿no? Bueno, Robert es autor de la recopilación de todos los aceites en cuanto a su toxicología, esto es así. En base a esto se establecieron organizaciones para el estudio y la difusión en diferentes países, para el estudio de parámetros de calidad, composición y métodos de extracción. Aquí lo que ya nos enfocamos es en la calidad del aceite esencial, que yo creo que es clave en los días en los que estamos viviendo hoy en día, porque hoy en día encontramos aceites esenciales de muchísima índole y los parámetros de calidad muchas veces se obvian y esto no debe ser así. La composición es importante, la calidad del aceite esencial es importante y el método de extracción para determinados aceites esenciales también importa, sobre todo en lo que nos concibe a nosotros que es la terapéutica, ¿no?, de los aceites esenciales. Bueno, estas son las 3 escuelas de aromaterapia que se conocen. Entonces, la primera sería la española, y recordar que nosotros siempre tenemos referente europeo, porque nosotros como españoles convivimos varios siglos con los árabes y fueron los árabes los que introdujeron los aceites esenciales en España, ¿no? Entonces, claro, a través de los árabes pues sí tuvimos un cierto interés por los aromas, pero los españoles no fuimos más allá de la perfumería y de la cosmética. No lo usamos como terapéutico. Realmente nosotros somos conocidos a nivel internacional, de hecho, por las aguas de jabón, o sea, las aguas de Colonia, los jabones, pues conocido, por ejemplo, el lino de Pravia, el agua brava, ¿no?, que fueron de muy buena calidad. Hoy en día realmente habría que cuestionar si realmente tienen aceites esenciales, pero en su origen sí trabajaron con los aceites esenciales, ¿no? En sus primeros niveles, claro, en los inicios. Bueno, la escuela francesa fue fundada por Gattefossé y Jean Valnet y se dedicó al uso de los aceites esenciales de forma medicinal. Aquí sí hubo una intención terapéutica y apoyada siempre con el mundo científico, ¿no?, con la investigación científica de sus propiedades, que realmente es lo que da seguridad, ¿no?, lo que da garantía de estos aceites esenciales. En Francia, de hecho, la aromaterapia es una disciplina de primer nivel impartida en las universidades. En Francia sí se estudia bastante aromaterapia. De hecho, hay varios hospitales en Francia que emplean los aceites esenciales para los pacientes, ¿no? Y bueno, la aromaterapia gozó de la aprobación de todo el cuerpo médico francés porque de hecho es que ellos lo usaban muchísimo. Y por último, la escuela británica, que fue fundada a raíz de los estudios de Marguerite Maury, tanto a nivel aromático como de masaje. O sea, la escuela británica lo que hizo fue usar los aceites esenciales a nivel aromático y tópico, ¿vale?, para aplicación de masaje. Entonces, la escuela británica tiene una visión más holística, más integral, porque ve a la persona como un todo, ¿no? Pero de todas formas, y a pesar de eso, no dejan de ver la aromaterapia como algo complementario, algo alternativo y no como una terapia integral. De la escuela británica se extendió a Estados Unidos y después a Australia. Y hoy en día, pues sus máximos componentes pues, son Robert Tisserand, que él comentaba anteriormente por el tema de la toxicología, y Patricia Davis y Valerie Ann Worwood. Si vais a comprar algún libro de aromaterapia, yo os recomendaría a Valerie Ann Worwood porque son tochos muy grandes, pero tiene muchísima información. Es una aromaterapia bastante aplicada, es muy práctica y muy llevadera. Es muy práctica, es muy para el día a día, es para realmente sumergirse en el mundo de los aceites esenciales, ¿no? Em, Hoy en día la aromaterapia que al menos donde yo me he formado es en la aromaterapia de la actualidad, es de Estados Unidos y es una aromaterapia muy, muy práctica, es algo en la que se usa todos los días, es algo en lo que no te enfocas en el síntoma,
no te enfocas en la enfermedad, pero sí en la salutogénesis, ¿no? Que es en el mantener la salud día a día. Mantener la salud día a día y si en algún momento observas un síntoma, atender el origen, ¿no? Que es un poco de lo que se trata la aromaterapia moderna, ¿no? Que es la que, al menos la que yo imparto.